Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí una vez más, que podamos charlar. Porque estas son charlas, no son prédicas. Yo, mi pretensión es abrir conciencias, estimular el conocimiento de Dios en forma práctica, sencilla, sin mucho término teológico, y dándole a ustedes seguridad de que plena, absoluta, por experiencia más que por conciencia o por religión, por creencia, digamos, por fe, de que todo lo que está escrito en la Biblia es real. No es un libro cualquiera, es un libro profundo. Estamos hoy día 13 de enero del 2025 y estamos partiendo con un nuevo tema que es bastante más amplio, eh, en el cual el objetivo mío es llegar a que ustedes entiendan por qué yo hablo con tanta seguridad de que la iglesia será arrebatada, que Cristo viene a buscar a los suyos, que son sus hijos, que la iglesia de Cristo no es el templo, no es la religión, no es una fe específica, sino que es el como tú sigues a Cristo. ¿Cómo está tu corazón para seguir a Cristo? ¿Cómo está tu disposición de vida a obedecer y a tener una comunión diaria con Él? Eso es lo más importante. Eso es lo fundamental. Todo lo demás es acompañamiento, adorno. Los templos no, las religiones, las estructuras religiosas no están aquí para ser evaluadas de parte de Dios. Si Dios es omnipotente, puede evaluar individualmente cada ser humano y obrar en la vida individual de cada ser humano, obrar en cada vida de forma específica, de forma especial. El vínculo se abre cuando tú logras mantener una intimidad con Él y tú empiezas a escuchar su voz, lo que Él pide y cómo Él funciona a través de las circunstancias, de la iglesia, de los hermanos, de la oración, de la lectura bíblica, en fin. Si estas cosas, esos elementos no están en tu vida, por mucho que hables de Dios, por mucho que tú te creas un hombre de fe, vas a hacer religión. Cristo es vivo, es real, resucitó y Él puede actuar contigo. Y mientras esta conciencia no ocurra, mientras ese hecho no ocurra en tu vida realmente, vas a hacer religión, simple y vana religión. Entonces, mira, para poder explicar lo que vamos a hablar en primera y segunda de Tesalonicenses, no puedo partir con ese tema si antes no logras entender por qué podemos llegar a, a esa, ese acto tan mágico, tan sobrenatural. Porque el arrebatamiento va a implicar en algún minuto el desaparecimiento de millones de personas en la Tierra. Así. Tanto es así que la explicación que están preparando ya los organismos estatales o mundiales son una abducción por parte de extraterrestres. Y en cierto modo tiene razón, porque Dios es extraterrestre, no vive aquí en la Tierra. Pero la real dimensión del tema es que va a ser un tema de fe, un tema del poder de Dios que el hombre trata de ocultar, la humanidad trata de ocultar, se burla de ella, no le da espacio, no quiere que el hombre crezca, no quiere que el hombre se entregue a Dios. El orgullo de la naturaleza, el orgullo de Dios, el orgullo del hombre, en su naturaleza pecaminosa, presenta un plano permanente de rebeldía. Y todos fuimos así, hasta que un día más nos dimos cuenta y se nos abrió, no te voy a decir la mollera, no te voy a decir el intelecto, se abrió el espíritu.
porque Dios es espíritu y nosotros somos carne. Y ahí en Juan capítulo 3 hay un pasaje completo que explica que si tú no naces espiritualmente no vas a ver el reino de Dios, no vas a tener una relación con Dios. Por eso mucha gente puede estar en la iglesia, mucha, de todo tipo, pero solo los hijos de Dios los conoce Dios. Porque tú ves en la iglesia hay gente que puede estar, entra flotando, digo yo, no caminan, son tan espirituales. Pero, ¿quién conoce el corazón? ¿Quién discierne los pensamientos de esas personas? Solo Dios nos los conoce, sabe dónde estamos y a dónde vamos. Así que, queridos, no me quiero alargar más con esto. El tema es, hoy día vamos a plantear el primer capítulo de lo que es el arrebatamiento, pero para que ustedes sepan por qué vamos a ser arrebatados, tengo que darle un barniz, no completo, pero pasar por una brochita, por los planes de Dios, los planes eternos de Dios para esta humanidad. Y ahí vamos a entrar en un terreno que yo quiero ir con calma, porque es tan grande, queridos, es tan grande el tema, que un solo punto, vamos a tratar 7, pero un solo punto daría para mucho tiempo, hablar de muchas cosas, y demasiada historia, demasiada instrucción, demasiada pensamientos de Dios, hay demasiadas profecías bíblicas cumplidas. Pero ya hemos hablado que han tomado suficiente conciencia de que lo que dice Dios es real y se cumple siempre, 100%. De eso hemos estado hablando todo este tiempo. Así que si no lo ven aquí, pueden ir a ver los capítulos anteriores de profecías cumplidas. La teología o los expertos han dado una división de la historia de la humanidad desde el punto de vista teológico, por etapas. Hay algunos que consideran 3 etapas, otros consideran 7 etapas, otros consideran hasta 30 etapas. No importa. Nosotros vamos a considerar 7 etapas porque porque lo que quiero establecer en realidad nos da con esta división de etapas, que en lo que estamos hablando se llaman dispensaciones teológicas en el cumplimiento de los tiempos. Entonces lo que yo quiero establecer, que conforme han habido dispensaciones, ya hemos pasado de una dispensación a otra, Dios ha ido revelando progresivamente su plan de salvación. Porque desde un principio Dios dijo, yo quiero redimir la humanidad, así como Adán y Eva se perdieron y murieron, yo quiero revivirlos para que estén conmigo por la eternidad. Y les voy a dar, a pesar que pecaron, desobedecieron, a pesar que la naturaleza del hombre no es buena, les voy a dar la oportunidad de redimirse delante de mí. Y estableció un plan. Pero ese plan no se pudo establecer así de un principio con todo, sino que tuvo que vir conforme se fue poblando el mundo, y ese plan va desde el Génesis, desde la creación, hasta el final, digamos. El final es el retorno de Cristo para juzgar la tierra, juzgar a los vivos y a los muertos, va a juzgar, y una vez que haya juzgado y haya determinado quién va al cielo y quién va al infierno, va a venir una dispensación final que se llama el gobierno milenial, que es el gobierno de Cristo y su iglesia sobre el mundo. ¿Ya? Pero eso va para el final. Entonces, no me quiero adelantar. Lo que quiero es ir etapa por etapa, pero no pasarme del tiempo. Así que, si no alcanzamos en uno o dos etapas, lo detenemos y seguimos con las otras mañana o pasado, el día que corresponde, que Dios nos dé la gracia para hacerlo. Así que sin más, partimos. La primera dispensación que se reconoce teológicamente se llama la dispensación de la inocencia. ¿Y a qué corresponde? Corresponde a todo el tiempo que Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén.
¿Cuántos años fueron esos? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Ya? Así que no hay ninguna definición de tiempo para eso. Lo que sabemos es que ellos eran eternos, que no morían, que estaban ahí, viviendo por la eternidad, y hasta que ellos pecaron y fueron expulsados, ¿ya? Ellos eran inocentes porque no tenían conciencia de pecado, no tenían maldad. Así que esa primera etapa marca el inicio del plan de Dios una vez que fueron expulsados del jardín del Edén. Nace de ahí una segunda dispensación que se llama dispensación de la conciencia. Esta dispensación de la conciencia le han dado este título por una razón, porque el hombre empezó a vivir conforme a sus propios pensamientos, a su propia conciencia. Ellos tenían solo la tradición oral para seguir lo que Dios pensaba, los pensamientos de Dios estaban transmitidos oralmente de lo que debían hacer, pero el hombre quedó con la libertad de aplicar su propia conciencia y voluntad para hacer las cosas. Dios los dejó libres para que ellos pudieran establecer esto. Así que esa etapa empezó desde la expulsión del jardín hasta el diluvio, con Noé. Duró aproximadamente 1656 años, aproximado. No podemos decir exacto, pero no está muy lejos de la realidad. 1656 años se estima en que el hombre tuvo que luchar contra su propia conciencia. Pero ya sabemos el resultado, ¿no? O no lo sabemos. ¿Qué dijo Dios en Génesis 6? ¿Ya? ¿Qué pasó con la humanidad? Esto se lo voy a leer porque yo creo que tomen conciencia de que Dios no va a dejar sin castigar al culpable. Y lo dice la Biblia. Dice, porque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por ningún modo. El hombre se pervirtió. Perdió toda relación con Dios. Hizo lo que quiso. Y la maldad se multiplicó. Igual que ahora. Capítulo 6 del Génesis, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esta gracia divina permanente, ¿no? Noé halló gracia. Así que le dio la posibilidad a Noé de salvarse, de no morir como los demás. Y además le dio varias misiones, y entre esas misiones era, aparte de construir el arca, juntar el alimento, meter los animales de dos en dos, dependiendo de la especie, una pareja de animales, para que una vez que terminara el diluvio pudiera repoblarse el mundo. Esto se parece mucho a lo que quieren hacer hoy día ciertas personas con un vínculo bastante maléfico, hacer un reseteo del hombre para esclavizarlo. Mientras Dios hizo un reseteo para liberarlo y perdonarlo, hoy quiere hacer un reseteo peor que muy, muy terrible, para esclavizar al hombre. Es parte del tiempo de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es otro tema,
pero que también está relacionado con Apocalipsis, que está relacionado con los tiempos finales, que está relacionado con Mateo 24, en fin. Dios viene proyectando con esto su deseo de salvar al hombre, de rescatarlo, pero Él no quiere que el hombre sea un robot, quiere que sea un hombre que decida por Él, porque le ama, porque le busca, porque tiene una relación con Él. ¿Me entiendes? Entonces no hay una forma, porque mucha gente dice, de repente yo me enredo un poquito, porque ¿sabes qué? Mucha gente me dice, me sale en la memoria esto, dice que por qué hay tanta maldad en el mundo, y por qué Dios permite la maldad, y por qué nos da o nos castiga. Oye, Dios le ha dado al hombre libre albedrío, la capacidad de decidir por el bien o por el mal. Todo el mal no viene de Dios, viene del hombre, de la naturaleza del hombre. Y lo puedes ver hoy día, que hoy día les importa un comino si tiran una bomba atómica. No importa quién muera. No importa si dejan miles o millones de personas sin comida, como está pasando en Gaza. Ya vamos a ver quién es el culpable de eso, pero no es el tema nuestro. Pero el hombre tiene maldad en su corazón. Y la experiencia personal en esto y de cada persona que yo conozco que está siguiendo a Dios con sinceridad de corazón es que sí, todos éramos malos, todos hemos cometido errores, todos somos pecadores, todos somos débiles. Solo la única diferencia, solo somos distintos porque estamos buscando a Dios permanentemente y Él llena nuestro corazón y nuestra mente con sus pensamientos. Entonces, al tener una relación, es lo mismo que pasa con tu esposa, con tu hijo, a quien tú amas. Si tú amas a tu hijo, a tu padre, ¿haces algo en contra de él o tratas de agradarlo? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Yo tengo una relación con mi Padre Celestial y trato de agradarle porque sé lo que a él le gusta. Yo antes no era así. No pensaba en eso. No estaba ni siquiera en mi conciencia. Yo creí que todo el mundo estaba disponible para mí. Y eso es lo que hoy día piensa el mundo. Así que esta dispensación de la conciencia se extendió hasta que Dios se cansó y dijo, ya no más, hasta aquí llegó el mundo. Y esto demuestra, y le va a demostrar a ustedes, que Dios nunca ha dejado sin castigo a la humanidad. Si no, tienen que preguntarle al pueblo judío cuántas veces ha sido castigado por su desobediencia. ¿Cuántas veces? ¿Cuál ha sido el pueblo más sufrido de la tierra? ¿Y cuál ha sido el pueblo más bendecido de la tierra? Ese pueblo lo mueve solo Dios, lo protege Dios. Hoy día va a ir todo el mundo contra el pueblo de Israel y no podrán destruirlo, no lo van a destruir. Y no entienden, y van una y otra y otra y otra vez. Es como si al hombre le gustara el sufrimiento, no sé. Bueno, no quiero entrar a ese análisis porque de verdad. Y de ahí pasamos a la tercera disposición, que es el gobierno humano. Este gobierno humano que se llama, que es la disposición del gobierno humano, va desde el diluvio hasta la construcción de las torres de Babel. ¿Por qué va así? Porque después del diluvio, ¿quién quedó vivo? 8 personas. Noé y su mujer, y sus 3 hijos y sus mujeres, aparte de los animales. ¿Qué religión profesaba Noé? ¿En quién creía Noé? ¿En quién creían sus hijos? ¿En quién confiaban ellos? Después de haber tenido ese tremendo testimonio que fueron salvados por la mano de Dios. Oye, pero si solo analizar todo lo que pasó ahí, y cómo el arca, cómo flotó, cómo Dios la sostuvo, cómo Dios mantuvo la vida, no, todo es tremendo. Yo creo que a mí no se me habría olvidado jamás, creo, no puedo decir que, porque puedo estar tan errado como cualquiera, que se me olvidaría lo que Dios hizo con mi vida. Destruyó al mundo y te dejó vivo a ti, te escogió a ti.
Entonces la pregunta es, dijo, ok, partan de nuevo y empiecen a gobernarse. Ahora no tienen dioses ajenos, no tienen maldad en sus corazones. Partan. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué es lo que hizo los hijos de Cam? Porque los de Sem son los semitas, que hoy día son el pueblo hebreo. Jafet tiene su nación en el oriente, ¿ya? Pero Cam lo primero que hizo es la Torre de Babel, símbolo del orgullo y del desafío a Dios. Querían hacer una torre para llegar hasta el cielo. Este periodo duró 325 años aproximadamente. Desde el diluvio hasta eso, y ahí, cuando hicieron la Torre de Babel, ¿te acuerdas que Dios les cambió las lenguas? De ahí nacieron las naciones. Suena un poquito redundante, pero nacieron naciones. De ahí se formaron pueblos distintos, se separaron y cada uno formó su propio pueblo. ¿Por qué? Porque el orgullo había llegado a tal nivel, la soberbia a tal nivel, que desafiaron a Dios directamente. Una vez más querían ser como Dios. Se apartaron completamente de la enseñanza, crearon su propia religión. De hecho, el nieto de Cam, Nimrod, se hizo Dios a sí mismo, que tuvo una relación incestuosa con su madre, tuvieron hijos. Fue algo asqueroso. De ahí viene Babilonia, de Babel, Babilonia, tierra de la madre de todas las religiones de la tierra. De ahí tú ves la coincidencia de pensamiento y principios religiosos entre las diferentes mitologías de todos los pueblos. Por ejemplo, los dioses mitológicos, griegos, romanos, los dioses egipcios, ¿ya? Tenían los mismos nombres, o sea, las mismas características, pero con distintos nombres porque tenían distintas lenguas. Así que Zeus era Júpiter en Roma. Y de ahí también nace la mitología, es una mitología, de la adoración a la diosa Venus, a la diosa Afrodita, o en fin, ¿cómo se llaman estos? Donde estaba Diana de los Efesios, pueblo de Éfeso, que estos pueblos de Asia Menor eran todos paganos. Ellos hacían incluso sacrificio humano. En fin, no es meternos muy adentro, pero el gobierno humano desarrolló la maldad nuevamente y se volvió a perder, pero la gracia que tenía que eran pueblos separados, ¿me entiendes? O sea, eran naciones que solamente que tenían su propia religión y mito, pero no eran dominadas por un ente global, como hoy día. ¿Ya? Así que estos pueblos que cuando crecían y prosperaban económicamente, sometían a otros pueblos y los destruían y los conquistaban. ¿No es cierto? Pasó con los griegos, con el imperio babilónico, con los griegos, con los persas, con los romanos. Y hoy viene el último gobierno que lo vamos a tener ligerito, por eso que es otro tema. ¿Ya? Así que el gobierno humano que duró 325 años, Dios lo cortó. Vamos a detener hasta aquí. Quiero dejarlo encaminado para que sigamos con las otras etapas de las dispensaciones, para ir justificando lo que es la visión progresiva de la salvación del hombre, porque siempre todas estas dispensaciones tienen como propósito final la salvación del ser humano y la redención para volver a tener una relación íntima
una relación abierta, directa con Dios. Para allá va todo. Para eso se hizo, en eso está. ¿Ya? Así que los bendigo en esta hora y ánimo, ya vamos a concretar con el resto. ¿Ya? Bendiciones, nos vemos.